¿Qué tal? Buen día, soy Alex Amarripa, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. El día de hoy les quiero hablar de un tema muy importante al que hemos denominado género y corrupción. El día de hoy lo hacemos en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. ¿Es posible decir que la corrupción afecta de manera diferente a los hombres que a las mujeres? Podemos decir que sí. ¿Por qué es esto? Vamos para allá. Primero, tenemos que tener clara una concepción de género. Cuando hablamos de género, ¿a qué nos queremos referir? Al menos en esta charla. Bueno, el género es una construcción social que hacemos a partir del sexo de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una persona que nace con aparato reproductor masculino le hemos denominado hombres, y a una persona que nace con aparato reproductor femenino le hemos denominado mujeres. A partir de ahí no nada más es la simple denominación, sino que a partir de ahí construimos ciertos comportamientos o ciertos derechos y obligaciones en razón de esa condición biológica. Por ejemplo, decimos que las mujeres se visten de rosa, los hombres, los niños de azul. Los niños juegan con carritos, las mujeres juegan con trastecitos. Y a partir de ahí hemos generado toda una serie de condicionantes que nos llevan a, inclusive en la etapa adulta, pues muchas de las ocasiones creemos que las mujeres son las responsables del cuidado de los hijos, de la atención de la casa, o inclusive de cumplir con ciertas obligaciones como el trabajo doméstico, que no necesariamente lo cumplen los hombres. E inclusive hemos llegado a la idea de generar que hay ciertas profesiones que son para mujeres y ciertas profesiones que son para hombres, ¿no? En el caso de enfermeras o en el caso de albañiles. Las enfermeras consideramos que es un trabajo para mujeres, y la albañilería es un trabajo para hombres. A lo que me refiero entonces con género es toda esta serie de construcciones, de roles que no necesariamente tienen que ser así. Es decir, es una construcción social y como tal, esta construcción puede variar. Entonces, por lo pronto quedemos con esa idea. En este sentido, pues bueno, la construcción social en algunos casos llega a causar ciertas desigualdades. ¿Cómo que desigualdades? Pues sí, en algunas consideraciones nosotros decimos, oye, no voy a contratar a una mujer porque el día de mañana se puede embarazar y voy a tener que pagarle una licencia de maternidad. O no voy a contratar a una mujer pues porque decimos que son pues muy pasionales, que son muy impulsivas, y pues que a lo mejor no puede tomar decisiones de manera objetiva. Estas ideas o esta concepción de género que hemos tenido se desdobla en brechas de desigualdad. Es decir, de pronto decimos que si las mujeres son la mitad de la población en México, ¿por qué no ocupan la mitad de los puestos directivos en una empresa? Estadísticamente pues sería lo normal, ¿no? Es decir, o sería lo congruente. Si somos la mitad de población, si estudiamos el mismo número de años, pues lo más probable es que seamos o que tengamos la misma posibilidad de ocupar puestos, de ocupar un empleo. Sin embargo, no es así. Cuando revisamos estadísticas de desarrollo económico, como el empleo o la ocupación en cargos directivos de mujeres, vemos que existe una gran brecha. Esto es lo que se conoce como brecha de desigualdad. Si calculamos también los salarios, en muchas ocasiones las mujeres ganan mucho menos haciendo el mismo trabajo que los hombres. Entonces, este tipo de brechas de desigualdad, bueno, es una de las cosas que han perjudicado más a las mujeres. En el caso de la corrupción, puede ser algo semejante. Las mujeres siguen siendo portadoras de estos roles de género. Por ejemplo, si nosotros consideramos que las mujeres son las encargadas de los cuidados familiares, es decir, de cuidar a los niños, de cuidar a los ancianos, pues también ellas son más propensas en la vida cotidiana a que les pidan sobornos.
sobornos para obtener una cita médica, sobornos para acceder a la educación e inclusive en algunos casos, más allá de un soborno, también pueden ser sujetas de extorsión sexual para acceder a un trabajo, por ejemplo, o para acceder a un servicio de educación. Entonces, a pesar de que cualquiera puede ser sujeto de este tipo de actos de corrupción, pues estadísticamente se está comprobado que la mayoría de los casos recaen en mujeres, ¿no? La ONU ha señalado que la corrupción nos afecta a todos. Sin embargo, afecta de manera muy particular a los grupos vulnerables, en este caso, los grupos en pobreza. Y de acuerdo a mismas estadísticas de la ONU, se estima que el 70% de los pobres en el mundo son mujeres, ¿no? Entonces, de esa manera, pues podemos decir que efectivamente las mujeres tienen un costo mayor de la corrupción por todas estas condiciones. Es decir, una mujer para poder desarrollarse a lo mejor tiene que pagar un soborno para poder acceder a servicios de educación, para poder asistir a una cita médica, para poder asistir a un trabajo. También ellas las hemos, digamos, condicionado a tener trabajos en casa, a ser las encargadas del hogar. Y por eso mismo en la vida cotidiana ellas mismas han sufrido este tipo de actos de corrupción. Entonces podemos decir que sí existe una diferencia, ¿no? También la corrupción las afecta diferente tanto para bien como para mal. Por ejemplo, existe un caso en Perú en donde la fuerza de policía de tránsito fue cambiada totalmente de hombres a mujeres. Entonces, cuando se hace este cambio, bueno, pues se detecta que hay reducciones de los actos de corrupción y hay reducción de las quejas sobre actos de corrupción por parte de los conductores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no necesariamente quiere decir que las mujeres sean menos corruptas, también es cierto. Las investigadoras del estudio señalan que no necesariamente quiere decir, pero una de las cosas que sí señalan es que el romper con estas redes de un solo género sí hizo un cambio, que se transformaran en nuevas relaciones entre los ciudadanos. Entonces, una de las conclusiones a las que llegan las investigadoras es precisamente esto, ¿no? El eliminar brechas de desigualdad también disminuye el caldo de cultivo o las condiciones para que la corrupción siga creciendo. En el caso particular del estado de Guanajuato, por ejemplo, nuestra política estatal anticorrupción tiene como una línea transversal la equidad, la igualdad de género. ¿Y por qué la tiene? Bueno, porque se ha reconocido en el estado de Guanajuato que existe brechas de desigualdad y que la corrupción afecta de manera diferenciada a hombres que a mujeres. No podemos afirmar necesariamente que las mujeres sean más corruptas o los hombres sean más corruptos, pero sí podemos decir que en determinadas condiciones donde hay igualdad, respeto por los derechos de las mujeres, respeto por sus derechos humanos, las condiciones para el cultivo o para el fomento de la corrupción se reducen. Si bien es cierto, no es el hecho de que una mujer sea más o menos corrupta, hay estudios que declaran que se tiene que tomar en cuenta también la oportunidad o las condiciones del contexto para definir cuando alguien actúa o no en un acto de corrupción, y esto afecta de manera igual tanto a hombres como a mujeres. Pero sí podemos decir que en la medida que los países en donde se ha demostrado una mayor igualdad, una mayor participación, no necesariamente derivado de esa participación reduce la corrupción, pero sí son condiciones que dentro del contexto, dentro de las redes, dentro de este andamiaje o dentro de este caldo de cultivo que fomenta la corrupción, se reduce mucho. Las mujeres a lo largo de la historia han estado destinadas a los trabajos de casa, a la vida privada. También tienen un poquito mayor propensión a cuidar los actos públicos que realizan. Entonces, en este sentido, podemos decir
que no necesariamente las mujeres son menos corruptas o más corruptas, o que los hombres son menos o más, pero sí podemos decir que en aquellos espacios en donde se respetan los derechos de las mujeres, se reconocen, hay condiciones de igualdad para poder acceder a cargos de decisión, al ejercicio de sus derechos, el caldo de cultivo, esta red o este andamiaje institucional ha reducido enormemente los hechos de corrupción. Entonces, en ese sentido, yo los invito a que participemos y que nosotros nos involucremos. Busquemos los espacios necesarios para reconocer primero para identificar la desigualdad, reconocer los derechos de las mujeres y tratar, en la medida de lo posible, de evitar su vulneración. De esa manera también estaremos contribuyendo de manera muy importante a eliminar con todas estas condiciones institucionales que pudieran fomentar algunos hechos o actos de corrupción. Yo los invito a que si tienen alguna propuesta, algún comentario o alguna sugerencia, nos sigan en las redes sociales y sobre todo también nos hagan llegar sus propuestas para que las podamos desarrollar y las podamos llevar ante las instancias necesarias para que se conviertan en políticas públicas del día de mañana. Entonces, con esto queremos reconocer que la lucha contra la igualdad sigue en pie y más en temas de combate a la corrupción. Muchas gracias y hasta la siguiente entrega.